Buenas tardes, buenas noches. Vengo a tratar de explicarles un resumen acerca de todo lo que es con los altos en visión de H4. Simplemente la perspectiva de H4 para arriba. ¿En qué sentido? Van a haber altos semanales, diarios y van a haber retesteos se puede decir, de zonas de demanda, que es simplemente una zona que se rompió y se retesteó al lado derecho. Va a haber sacadas de liquidez. Entonces voy a tratar de explicarles esto. Primero un poco de teoría. Lo que estamos acostumbrados a escuchar por todo lado es esto. Disculpen. Acá. Impulso, retroceso, impulso. Aquí hay varias cosas a tomar en cuenta. Normalmente, cuando se rompe un alto, ya eso es un boss, un quiebre de estructura, pero es de continuación. ¿En qué sentido? Cuando es continuación significa que va a ser un retroceso, va a tomar una zona importante y va a continuar. Perfecto. Pero el mercado no se mueve así. El mercado hace esto. Y una vez que saca liquidez del lado izquierdo, después de haber hecho un boss estructuralmente, ahora sí viene el retroceso. Hace una falla y ahora sí rompe estructura interna y continúa. Hace su retroceso, que sería desde el punto A al punto B, es un impulso. Ahora sí, una zona importante acá de demanda que pueda devolver el precio, o simplemente en el precio actual se saca liquidez del precio actual, hace su patrón de reversión y listo, otra vez. Así es verdaderamente como se mueve el precio, porque así que tan fácil como que no, ¿verdad? Pero como todo, es solo práctica. ¿A qué voy con eso? Para facilitar las cosas, primero vamos a empezar con el boss. Ahorita hago lo del swing trading. ¿Qué es un boss? Si esto es una acumulación, ok, aquí que empieza un impulso. No sé hasta dónde llega el retroceso. ¿Por qué? Porque cuando uno pone el Fibonacci de aquí a aquí, aquí va a haber el 50%, el 61, perdón, el 75, 85, hay de todo. Pero la liquidez significa también los bajos y los mínimos del lado izquierdo, de arriba, de abajo, anteriores. Aquí voy con esto. Muchas veces va a llegar al 50%, da una entrada, que significa una inducción, para que la gente crea de que más se va. Ese sentimiento se llama FOMO. Boom. Se va a 61.8, hace un patrón de reversión muy bonito y se va, pero no hace un boss, o sea, no quiebra la venta del lado izquierdo o la oferta de acá. ¿Qué hace? Boom. Viene a coger liquidez se puede decir de que el precio, en el precio actual, o la venta del lado izquierdo, o la compra, independientemente del alto, y ahora sí, ya se va. Pero siempre tiene que hacer un engaño. Acuérdense, si vamos a entrar, tienen que engañar primero a alguien. ¿En qué sentido? Si yo ya veo que en M5, en M15 o en M30 esto ya rompió, se vino a coger esta liquidez y aquí ya hay un impulso, yo espero que él se coma la liquidez de este abajo. Y ahora sí yo puedo empezar a esperar un cambio de sentimiento. ¿Me explico? Pero si todo el mundo lo espera así, y así va a costar un montón. Y si se da, perfecto. Pero cada cuánto se da eso. Cuesta mucho. Entonces el boss o el simplemente quiebre de estructura es de aquí, aquí y de aquí. Vean esto que está acá. Aquí va a haber un cambio de sentimiento. Aquí va a haber otro cambio de sentimiento. Aquí va a haber un cambio de sentimiento. Y aquí va a haber un cambio de sentimiento. Pero como estamos acostumbrados a que no vemos micro, no vemos dónde se hacen los rompimientos. Entonces aquí se va a hacer un cambio de sentimiento para continuar a la baja. No me despierto. Aquí se va a terminar un cambio de sentimiento para poder empezar a la subida. Aquí se va a hacer un cambio de sentimiento para empezar a bajar. Pero no se les olviden que aquí hay order blocks, aquí hay, se puede decir que imbalances, aquí también. Y es lo mismo, cuando uno pone un Fibonacci para un lado,
van a haber, se puede decir de que engaños para ambas partes. Cuando yo les digo que en el impulso van a haber engaños, significa esto. Este va a ser el impulso alcista. Él sale de aquí, normal. Rompe un alto de acá. Vamos a hacerlo de una vez. Ok. Mucha gente dice que no funciona, pero a veces hace esto. Rompe, retestea y se va. Pero no se va. Simplemente es de que va a empezar a hacer un retroceso común y corriente. Al 50, al 61.8 y puede venir por ese mismo y llegó a la zona extrema. La zona extrema de donde salió toda la fuerza para poder reventar esta oferta significa que aquí hay bastante operaciones, pero como la gente tiene un capital que se puede decir de que van a esperar a que esté barato, ya que aquí hay un indicio. Entonces cuando llega acá, independientemente de lo que haga o las confirmaciones, porque hay varias confirmaciones en micro y en macro, entonces hay gente que espera, un ejemplo, cuando estamos en una zona importante de demanda o de oferta, pasa esto. Las primeras personas o los primeros compradores o vendedores, la mayoría del tiempo, boom, vienen a comerse la liquidez de ellos. Entonces yo compro y vendo por esto. ¿Me explico? Hay otra que es al revés. Simplemente es, aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Esta es la falla. Falla en hacer un alto más bajo. Un bajo más bajo o un alto más alto. ¿En qué tiene que ver eso? Este bajo, en teoría, como sabemos de que venimos de algo alcista, iba a ser un bajo más bajo. Entonces esta zona más bien se rompe y por el otro lado normalmente se retestea. Eso les voy a enseñar. Y de igual manera vamos a ver lo que es el boss, el market shift, el switch, todo es lo mismo. Y la liquidez, lo del swing low y el swing high es esto. Si estamos del lado izquierdo teniendo el alto del día anterior o semanal, acuérdense, un alto diario o un alto semanal. Aquí está el precio, aquí está el numerito del precio. Y el gráfico llega, lo toca, ok, si él se come la liquidez del precio más la liquidez semanal o diaria, yo siempre espero que en el precio actual haga lo mismo, una M o una W. Pero si me hace el 1, 2, 3, que simplemente es disculpen, 1, 2, 3 simplemente es al lado izquierdo se saca liquidez, después un impulso y un retroceso. O sea, estamos viendo un cambio de sentimiento. ¿En qué sentido? Va a haber un alto mayor que se come la liquidez del lado izquierdo y va a haber un alto menor. O sea, aquí es donde se ve la zona débil. La zona débil es donde no se hace un alto más alto. Ya para mí eso es se puede decir que una pista. ¿Me explico? ¿Por qué? Si yo tengo aquí un alto, este alto es diario. Entonces lo que estoy esperando es o que lo iguale, ahí lo iguale, o se come la liquidez del lado izquierdo, que es el alto, y una vez que estemos por debajo, yo voy a empezar a hacer mis ventas. Pero mucha gente ve en el gráfico por aquí, aquí viene el gráfico, y más, ya empiezan a vender desde ahí, porque tienen miedo que se les vaya la operación. Entonces lleguen y esperen a que haga un fallo. ¿Un fallo en qué sentido? Se lo voy a enseñar acá. Vean esto. Normal. Vamos a ver. Creo que era con este. Vean. Alto, bajo. Un alto más alto. Viene un retroceso común y corriente. Llega al order block. Vean el order block. ¿Lo ven? Ahí lo que tiró fue un impulso. El impulso es este. Y estamos hablando de uno de H4. ¿Lo ven? Tiró su impulso común y corriente. Ahora sí, vean dónde hace un boss. Boss
a estos bajos. Vean el retroceso. Cogió liquidez del lado izquierdo. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa? Impulso, retroceso. Hace un alto más bajo que el anterior. Va de nuevo. Vamos a ver. Aquí. Vean esto. Un alto más alto y listo. Un alto más bajo. Pero si lo vemos así, lo mismo. Vean el boss a esta zona de demanda porque salió compra. Vean el retroceso común y corriente. Llegó a un rejection block, se llama esto. Rejection block simplemente significa que aquí entraron muchos vendedores. O sea, en micro, dentro de esta mecha hay un order block. Entonces, acuérdense, antes esta vela o estaba llena en verde. O sea, entraron un montón de compradores, pero adivine, entraron más vendedores, por eso dejaron más bien la mecha y ahora sí cerró en rojo. ¿Me explico? Entonces, eso simplemente es un boss. Retroceso común y corriente, y como no sabemos hasta dónde va, impulso. Impulso, rompe. Aquí está el boss. Boss o quiebra estructural. Le dicen switch, le dicen marker shift. Entonces, a como lo hayan escuchado, simplemente es un retroceso común y corriente. Boss, retroceso. Y me han preguntado también por las entradas contrarias. Eso sería así. Disculpen. Aquí hay una demanda común y corriente. Un boss. Velo acá. Boss. Ahí. Común y corriente. Demanda. Impulso, rompe el retroceso. Aquí va a haber algo, un order block, mechitas en este caso. Vamos a lo mismo, esto sí sigue siendo un rejection block. ¿Hasta dónde llegó? Después del boss interno hay algo que lo va a devolver. Siempre busquen qué es lo que devuelve el gráfico al lado izquierdo. ¿Ok? Y aquí se hicieron compras. Y como pueden ver, la compra no se da así de de un, de una sola vez. Aquí pueden ver todo lo que duró. Primero que todo, dentro de esas líneas grises, acuérdense, esto es la división de un día. Entonces pasa lo siguiente, el alto o el bajo del día anterior cogió liquidez. Acuérdense, este doji que se ve acá, eso es en M5 o en M15 una acumulación. Después lo mismo, acuérdense, para nosotros comprar es por debajo del open del día. El open del día fue acá, open del día, hizo acción de precio en M15. Acuérdense que las velas de H4 significa esto. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acuérdense de eso. 1, 2, 3, 4. Creo que era así. Así. Vean los altos. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, este es el más complicado. Pero que hizo lo mismo. En el gráfico donde estemos, M15, M30, aparte que ya cogió liquidez del bajo del día del lado izquierdo, o sea, el día anterior, a ver, 4, 8 horas. Estas 8 horas bajistas vino a coger liquidez igual del alto de la vela del lado izquierdo. Y ahora sí, aquí hizo el cambio de sentimiento. Acuérdense que un doji, cuando ven un doji es esto. Un doji significa esto. Este es el open del día y el cierre, pero hace esto. Acumula, hizo esto, vuelve a bajar y vuelve y aquí vuelve a acumular. Eso es un doji.
pueden buscarlo en M5 o en M15. ¿Qué significa? Que si estamos esperando un cambio de sentimiento en velas de M15, ahí viene bajando, 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 y donde él haga esto es un doji, acuérdense. El doji va a hacer algo, comerse la liquidez de la vela del lado izquierdo. Los doji sirven en M15, en M30, en H1, pero ahí la gente a veces no tiene ese, se puede decir que esa paciencia. ¿Me explico? Entonces vean aquí el doji. Si dio entrada, perfecto. Ahora sí, el retroceso es este de aquí a acá. ¿Lo ven? Después del alto hizo un retroceso. Después de este que está acá. Después de este alto hizo un retroceso. Y la otra vela va a comenzar acá. Porque ya se sabe que de este alto, de aquí empieza la otra vela. ¿Me explico? Véanlo así. De aquí a aquí es el retroceso. Y ahí continúa igual. Pero ahí estamos hablando estructuralmente. Ya con velas es otra cosa. ¿En qué sentido? Vean el order block de acá. Order block. Todo el mundo me pregunta que por qué tengo este indicador, que para qué lo uso. Acuérdense que yo lo que ando buscando son los altos semanales y los bajos semanales. Entonces, esa línea roja me hace constar los días de la semana. Vean acá, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Termina la línea roja, se terminan mis días. ¿Me explico? Pero es ir viendo todo lo que hace para no pensar de que es muy... lo que yo digo, lo que yo hago, no. Liquidez del día anterior, ¿ven? Boom. Llega a donde? A una zona de demanda. Esto es simplemente un rejection block. Entonces, cuando estamos en acumulación o en un cambio de sentimiento grande, normalmente entra de este tipo. Esta fue por la cogida de liquidez del día anterior. Esta también. Se coge la liquidez del día anterior. ¿Ven? Boom. Aquí fue el bajo. Acuérdense, este es el bajo. El bajo del día anterior fue una zona de demanda para esta compra. Simplemente es lo mismo. Hizo un quiebre, un boss normal, común y corriente. Después estas dos mechas de acá se toman como liquidez. Y aquí vino. Sacó a la liquidez interna. Llegó a la zona de demanda, pum, y compra. Y aquí que hizo lo mismo. Sacó liquidez del alto anterior. ¿Lo ven? Igual dejó liquidez en las dos velas. Y después con esta vela sacó la liquidez de estas dos velas. Claro, más la liquidez del día anterior. Y después de este boss por estructura, porque esta vela había demanda. Acuérdense, cuando hay una mecha, para el lado contrario había demanda. Nada más que cerró en rojo. ¿Lo explico? ¿Por qué cierra en rojo? Porque está cerrando por debajo del open de la vela. Retroceso común y corriente, pum. Y aquí también, vean esto. Esta compra se revienta por debajo, retroceso común y corriente y pum. Venta. Aquí sí es lo mismo, rejection block. Ya les expliqué que en micro lo que hay es un order block. ¿Lo ven? Ya se sabe lo que devolvió esta compra. Y aquí lo mismo. Otro. A ver, boss, retroceso. Aquí hay otro order block. Vean el order block. Todo el mundo me pregunta que por qué uso los order block. Cuando tiene la vela roja bien grande. Es algo obvio, ¿verdad? Entre más grande sea la vela, significa que tiene más volumen. Entraron más vendedores. Pueden ser minoristas o lo que sea, pero aquí entraron personas que tienen capital. Nosotros no, nosotros somos minoristas. Entonces aquí lo que entraron fueron compañías, bancos, gente que sí puede mover el mercado, nosotros no. Ese fue el grande o el mayor, como quieran verlo, y aquí volvemos a agarrar a este otro. Me explico. Igual, la vela verde es hasta acá, entonces sí estuvo dentro. Me explico, esta venta de acá estuvo dentro. Después otra vez, este es otra vez el mismo. Igual vos, retroceso común y corriente al order block. Entrada común y corriente. Ok, aquí ocupo que entiendan esto. Después de coger una liquidez semanal,
¿Ven? Aquí agarro la liquidez semanal. Y hizo el retroceso. De hecho, no sé si lo pueden notar aquí, pero aquí hay una demanda. Esto es demanda. ¿Lo ven? Esa mechita de aquí entraron compradores. Entonces, ese era un buen punto para salirse. ¿Me explico? Y aquí para continuar, qué bueno. Vean qué loco. Primero sacó liquidez. Este se encarga de sacar la liquidez de la semana del lado izquierdo. Acuérdense, las líneas azules son los altos y bajos semanales para mí. Y lo de la línea roja son los días operativos dentro de la semana. Entonces vean, este bajo sacó la liquidez de este lado izquierdo. Ahora aquí este sacó la liquidez de estos. Y lo mismo, vino a sacar la liquidez por arriba. ¿Ven? Por eso me encanta cuando hay cierres de velas de H4. Y ok, ya hizo un alto azul que es semanal más bajo. ¿Dónde está el otro? Aquí. ¿Lo ven? Entonces, eso significa que hay una posibilidad de bajista. Igual, este bajo semanal, una vez que lo quebraron, vean, retroceso. ¿A dónde? Igual al order block. Y no es de que llega y se devuelve. Entró primero aquí, cerró 4 horas, 8 horas, no estuvo 12 horas, pero sí estuvo su tiempillo ahí. Igual, acuérdense, el doji es igual 1, 2, 3, un swing high. ¿Lo ven? En una zona importante después del quiebre. Y esto es lo mismo. Esta compra se revienta por debajo y se retrocede acá. Veanlo así. Un alto mayor, rompe y hace esto. Eso es lo que vamos a ver en todo lado. Pero a la gente no les gusta. Pero es lo mismo. Ahora sí, nos agachamos aquí un poquito para que vean algo. Volvemos a lo mismo. Compra, demanda, oferta. Aquí la tienen. ¿Qué es lo que hace? Rompe y retestea. ¿Me explico? Pero no llega y se devuelve de un solo. Vean, 4 horas, un poquito más arriba, después respetó y ahora sí, hizo esto. Impulso y retroceso. Esto es una falla. Acuérdense, una falla es esto. Este pedacito de acá. Acuérdense que hay dos maneras de verlo. La trampa, que es la que se come la liquidez del lado izquierdo, independientemente en M15, en M5, en H1 o en velas de H1 o en velas de H4 o en velas de diario. Usted ve aquí un día y al día siguiente se comió la liquidez del alto del día y continúa bajando. Esto se llama trampa. Esta es la falla. ¿Ven? Falla. Esta es la zona de demanda. A veces se rompe aquí y se retestea. O a veces aquí hay un imbalance y viene y lo llena. Llena el imbalance y boom. ¿Me explico? Igual, este es el alto del día o alto semanal. Venimos estructuralmente hablando y no lo iguala. Más bien este queda como el alto más alto. Y después ya aquí hace lo que va a hacer y se va. Esto puede ser en velas, H4, H1, como quieran verlo. La idea es que lo vayan interiorizando. Y aquí, ahí vienen. El alto semanal se sacó la liquidez con este alto de acá. Perdón, con el bajo. Vean acá. Aquí hizo las dos funciones. Sacó la liquidez del bajo semanal más la liquidez del día anterior. ¿Lo ven? Y aquí igual. Vean ahí. De la vela de H4, boom, vino a sacar la liquidez de esa vela. Entonces, ¿qué significa? Que después de este bajo yo tengo un margen pequeñito. Pequeñito significa que ahí van a ver las operaciones más con menos stop loss, porque se está comiendo un alto semanal y el alto diario del lado izquierdo, más el alto, o sea, el micro. En el precio actual se está comiendo la liquidez de la vela de H4. Ok, otra vez, ahora esto es un Bosco muy corriente. Vamos a ver, no. Ese es el Bosco muy corriente. La sacada de liquidez es esta, ya la sabemos, y esta semanal está fuerte. Impulso, retroceso común y corriente.
Acuérdense que los retrocesos hay una parte que los estimula. Estimula simplemente desde que empieza al lado izquierdo. ¿Me explico? Donde empezó fue porque había algo al lado izquierdo. En este gráfico lo que había era un rejection block. ¿Lo ven? Hizo el retroceso común y corriente. Vino a rellenar algo. Aquí lo que hay es una zona de demanda y unos dojis. ¿Lo ven? Pero si nos quedamos viendo, aquí está un open semanal. El open semanal es la línea roja. Acuérdense, open semanal, lo que haga por arriba o por debajo no me importa. Pero muchas veces llega a retestearlo. Entonces, ¿qué significa? Que está retesteando el cierre de la vela semanal del lado izquierdo. El open o el cierre, perdón, este es el open. El cierre fue acá. Sí, disculpen. Y aquí lo mismo. Ocupo que entiendan que cuando no puede romper el gráfico un alto semanal, que es este en este caso, no lo pudo romper a la primera, él se devuelve a coger liquidez. Ven, inmediatamente que cierra la vela de H4, boom, se devuelve a recoger liquidez. Ahora sí la rompe, es un boss común y corriente, y vean a dónde llega a retestear. Llega a retestear el open de la vela semanal. Otra vez impulso, retroceso, y ahí se mantuvo. Pero adivinen qué llegó a retestear. El open semanal del lado izquierdo. ¿Lo ven? Y después, más bien fue al revés. Se cogió liquidez del alto de la vela semanal. ¿Ven? Este es el alto semanal. Se cogió la liquidez por encima y ¡pum! Se fue. ¿Ven qué tones? En este caso que está acá, es este. Denme un momento, disculpen. Acuérdense, este es el alto semanal. Se vino a coger la liquidez y se fue. ¿Lo ven? Alto semanal, boom. Se fue. Ok, aquí volvemos a hacer lo mismo. Aquí tenemos una demanda, que es esto. Y acuérdense que, vamos a ver si lo tengo acá. Este. Demanda, impulso. Entonces, ¿qué significa que esta demanda, orden, pero lo que hay aquí, se rompe y se retestea? ¿Me explico? No es como, mae, es que si rompe, retestea y se va. No, acuérdense que él va a hacer algo en el precio actual. Nosotros no tenemos ese control de lo que vaya a hacer. Entonces, rompió, pues es de que se meta aquí y aquí llega el patrón de reversión. ¿Me explico? No va a ser exactamente acá. Porque a veces está tan cantada la entrada que más bien ese es el panorama que no va a funcionar. Pero lo que ocupo que vean es que estimuló ese retroceso. Ese retroceso que está ahí, esto, sacó liquidez del bajo semanal y llenó un imbalance en H4. Vean acá. Siempre vean al lado izquierdo. Esto es un imbalance de acá a acá. ¿Ven? No lo llenó, pero sí lo llegó a tocar. ¿Ven? Después de esta cogida de liquidez semanal, llenó un poquito el imbalance y boom. Le dio al retroceso. Ya la zona de demanda que esté acá o lo que esté dentro de esta vela en H1 o en M30, ya ustedes van a ver lo que pasa acá. Ya eso es cosa de ustedes. Cada quien tiene que ir buscando qué es lo que le gusta tradear. Vean esto. Aquí esta fue una falla. ¿Lo ven? Igual, hay que ver al lado izquierdo. A ver. Bueno, no tengo cogida de liquidez. A veces no hace falta ir tan allá. Simplemente ocupo que entiendan las cogidas de liquidez. Altos semanales y bajos. Vean esta falla. Esto es esto. Viene un bajo. Y este no lo iguala. No lo iguala y más bien hace esto. Y se va. Una falla. Falla en hacer un bajo más bajo. ¿Lo ven? ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mismo. Esto es oferta y esto es demanda. En todo gráfico lo vamos a ver así. Impulso, retroceso común y corriente y continuó. Esto sería el boss. ¿Lo ven? A mí me gusta cuando saca la liquidez del lado izquierdo, pero esta vez fue falla, rompe y retestea. ¿Qué retestea? Aquí adentro hay algo importante. En H4, en diario, en H1, en M30.
Ahí lo pueden buscar ustedes. Vamos a ver. Lo que a mí me importa es el cierre de velas. ¿Me explico? Es más, y eso también es una falla. Aquí es una falla. Ven estas dos velitas. Lo mismo. Esto mismo. Vean que la mecha del lado izquierdo es más grande que la izquierda, la del lado derecho, perdón. Vean, la del lado izquierdo es más alta o más baja o más larga que la verde. Eso es una falla en velas. ¿Qué significa eso? Que tenemos el margen de esa mecha para poder entrar. Ahí hay menos pips. A ver, y este video es para Guille, para Karina. ¿Quién más me preguntó? Jonathan. Madre, sí. Entonces, madre, aquí les voy a quitar todas las dudas porque como hacerles un video a cada uno, madre, como que no. Entonces traten de revisar este indicador, por favor. Ok, véanlo acá. Este sí tuvo demasiada estructura. Este es el alto semanal, normal, si es un cambio de sentimiento común y corriente. Un cambio de sentimiento común y corriente es rompe demanda, retestea demanda. Acuérdense. Rompe demanda, retestea demanda. Rompe la demanda, que era una compra que hizo un alto más alto. Aquí la rompe y la retestea al lado contrario. Aquí lo mismo. Vean. Esto es rompe y retestea, es lo mismo. Ya aquí lo que venga él a rellenar en el retroceso ya no depende de nosotros. Simplemente ocupo que vayan viendo lo que él agarra para devolverse. Aquí tenemos un alto semanal igual. Impulso normal. Rompe, retestea, retroceso. Vean este está demasiado bonito. Este es una trampa y fue para hacer un alto semanal. Igual se comió la liquidez del día anterior para poder hacer lo mismo. Acuérdense, donde hay demanda, aquí pueden haber 3 velas, 4 velas, 5 velas, pero si hay un alto más alto, eso es demanda fuerte. Es que hizo, rompe y retestea, lo mismo. Disculpen. Y aquí para hacer ese impulso cogió liquidez de acá. ¿Lo ven? Saca liquidez y empieza los retrocesos. Retroceso común y corriente. Y aquí hay otro tip. Este es un tip muy bueno. Esto significa el alto semanal. Esto significa un bajo semanal. Ok, esto significa un impulso. Véanlo acá. Denme un momento. Disculpen que eso está lento. Acuérdense, si aquí tengo un alto semanal y aquí un bajo semanal, y aquí tengo una estructura que lo está rompiendo, significa que ahí me dejó un margen. Un margen es de acá a acá. En semanal, la idea es que cuando yo tengo un bajo, ocupo que este grafiquito o el precio no me saque la liquidez del bajo semanal, ni que lo iguale. Entonces la idea es de estarlo vigilando. Donde ya le saca liquidez del precio actual en el día o por estructura de M15 o de H4, ya podemos imaginar de que ya rompió un alto semanal y aquí hay un bajo semanal que lo está esperando, simplemente para hacer esto. ¿Me explico? Y aquí ya tenemos que rompió un alto semanal y aquí hay un bajo semanal esperándolo. Entonces deja el margen acá. Vamos de nuevo para que lo entiendan. Aquí está, acuérdense, este es el alto semanal y este es el bajo semanal. El impulso es este. Vean el retroceso hasta donde llegó. ¿Ven? Y hizo un bajo más alto, semanalmente hablando. Esta línea azul es el bajo semanal. ¿Me explico? Otra vez, esta oferta que rompió acá tiene su retroceso común y corriente y que lo devolvió esta demanda de acá. Esa demanda fue la que hizo este retroceso común y corriente. Disculpen. Este retroceso. ¿Lo ven? Y fue profundo. Como lo pueden ver, fue profundo. Y aquí cerró. Cerró por encima del alto de la semana del lado izquierdo. ¿Lo ven? ¿Ve? Aquí está el mismo ejemplo, nada más que al revés. Sí vino a sacar liquidez del bajo. Vean, aquí tengo un bajo semanal, que es este. Este bajo semanal sirve como liquidez. ¿Lo ven? Este ya es el bajo del alto. Con esto se hizo el boss. Vean el boss acá.
o el quiebre, como lo quieran ver, desde aquí hasta aquí. Ese es el boss, común y corriente, o de aquí, como lo quieran agarrar. La cosa es de que cuando vino a hacer el retroceso, cogió la liquidez semanal, bajo semanal, y llegó casi a retestear el open semanal de acá, o el alto de esta semana, como quieran verlo, pero sí vino por esta. Entonces, ¿qué significa? Que este bajo y este bajo y bajo más alto, semanalmente hablando, vino a ser el margen normal, llegó a ser el retroceso hasta donde tenía que llegar y se fue a devolver para continuar haciendo bajos más altos. Pero hizo un buen retroceso, qué bueno. Y aquí lo mismo, igual, vean este, ojalá fuera así el gráfico, pero no es así. Simplemente fue bajo, perdón, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Acuérdense, si el gráfico se moviera así, tan perfecto como esa semana, hubiera sido algo tan, es porque es así. Nada más hizo esto. Hablando semanalmente. Explico. Bajos más altos y altos más altos. Pueden verlo ahí. Acuérdense, las líneas azules son mis altos y bajos semanales. La línea roja lo que significa es los días que dura la semana. Para yo saber si el gráfico, o perdón, el precio cerró por debajo del open semanal o si cerró por encima del open semanal. ¿Lo ven? Después de un boss viene un retroceso. Acuérdense siempre de eso. Boss, estructuralmente hablando y hablando del alto semanal, vean el retroceso que hizo. Retroceso muy corriente. ¿Hasta dónde? Hasta la zona extrema de este impulso. Y ahí está. Otra vez. Rompió. Vamos a ver. Después de que rompió, ¿qué fue lo que vino a retestear? Vino a retestear el open semanal. ¿Ven? Rompe estructuralmente hablando, retroceso muy corriente. Este retroceso sí fue profundo. Este también. Después de este quiebre. Esto es oferta y demanda. Simplemente que la gente no lo analiza así en macro. Ventas. ¿Ven? Ventas, rompe, retestea común y corriente, rompe, retroceso común y corriente. Y aquí seguimos igual. Altos más bajos. Bajos más bajos o bajos más altos y altos más altos. ¿Ven? Y ahora aquí quiere hacer un cambio de sentimiento. Vamos a ver si lo logra. Si no, es más bien que sostiene esta demanda y continúa. ¿A qué me refiero? Hay aquí una liquidez. Esto es demanda, porque es demanda fuerte, porque se comió la liquidez del lado izquierdo o pudo reventar o hacer un boss. Esto que hizo acá es un retroceso común y corriente, que es el retroceso después del boss en H4. ¿Ven? Ya llegó a una zona importante. Vamos a ver si llena este. Aquí hay un imbalance. Ok, vean esto. Esto de acá es un imbalance y tenemos un alto, perdón, un bajo semanal. Esto de acá es el imbalance. Entonces vamos a ver si viene a comerse la liquidez de ese alto semanal para continuar. Liquidez por debajo del bajo semanal y continúa. ¿Me explico? De lo contrario, pues simplemente ya son probabilidades, ¿verdad? Discúlpenme. De lo otro podría ser esto. Viene al order block. ¿Lo ven? Pero como ya acuérdense el margen. Aquí tengo un bajo semanal. ¿Me explico? Y aquí tengo el otro. Y aquí tengo el del boss. Semanalmente hablando. Entonces, si la entrada la hace en el order block, perfecto. Pero si la hace desde ahí tengo el punto donde está el bajo semanal. Y aquí tengo el punto del order block. Pero si lo vemos así, posiblemente pueda llegar a rellenar ese imbalance. Lo rellena o simplemente se come la liquidez del, o sea, viernes, ¿ok? El lunes o el martes, si se come la liquidez del viernes y llena este imbalance, hay una posibilidad de que haga una continuación. ¿Me explico? De lo contrario, más bien se come la liquidez de acá o aquí ya hace un boss
un boss acá, o un quiebre de estructura, como quieran verlo, y ya esperaríamos a que si va todo esto que subió, a que lo baje. Pero no es tanto eso, simplemente hay que ver cómo abre la semana, porque normalmente, no sé si lo han notado, pero el lunes, vean esto, lunes, engaño y sube, lunes, engaño, acción de precio y sube. Bueno, aquí se acumuló. Vean esto, no significa porque sea lunes, ¿verdad? Pero cuando él acumula, él hace un AMD. ¿Un AMD qué significa? Ok, acumula, manipula, y ve, aquí se comió la liquidez de este día, hizo el bajo semanal y se fue. Bueno, aquí este estuvo igual, vea qué loco. Acumula, ¿ven? Rompe y retestea, pero vea qué acumulación más. Ese sí estuvo cutre. Lo mismo, lunes, abre el mercado, hace el engaño hacia abajo y se va para arriba. Vamos a ver. Aquí el engaño lo hizo martes. Pero vean, lunes acumula, hizo el engaño igual a un AMD. Acumula, manipula y se tira para abajo. Pero si notan esto, aquí tenemos un alto más bajo, hablando semanalmente. ¿Lo ven? Alto semanal, la idea es esperar a ver si lo iguala o no lo iguala. Aquí igual, vean, lunes o martes hace el engaño. Abre mercado, lunes, martes, y comió liquidez de acá y se fue. Disculpen.